Padre Santo, bendito, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo es el poder. Padre Santo, en esta noche pedimos que sea tu Espíritu Santo el que toma control de esta predicación, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que habla a tu pueblo, Señor, que nos guía, que nos enseña, Señor, y que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Padre Santo, tú eres bueno, bendecimos tu nombre, en el nombre santo de Jesús. Amén. Toma asiento, por favor. Dios es bueno. ¿Quién sabe que Dios es bueno? Todos, ¿verdad? Todos hemos sentido esa, o escuchado esa voz, o sentido la bondad de Dios. Y Él ha sido un Dios extremadamente bueno con cada uno de nosotros. ¿Me pueden, por favor, ayudar en la pantalla con la presentación que les pasé, por favor? Vamos a leer el Salmo 13, 6, por favor. Dice Salmo 13, 6, en la palabra de Dios para todos: adoraré al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Dios ha sido bueno con cada uno de nosotros, como te decía. Estaba recapitulando mi vida hace unos días, estaba pensando ahí en la bondad de Dios, y la verdad es que han sucedido en mi vida cosas alegres, cosas de mucha felicidad, cosas de victoria, cosas de mucha felicidad, de mucho agrado, pero también han pasado cosas tristes, cosas de mucho dolor, cosas de necesidad, cosas de, pues a veces hasta de desamor, de otras cosas más. Pero, como te decía, recapitulando mi vida, Dios siempre ha estado ahí. Y yo creo que cada uno de nosotros ha pasado así. Recuerdo de cuando era niño, pues yo no conocía a Dios, ¿verdad? Yo conocía lo que me decían, lo que me enseñaban. Pero ahora que recapitulo, sé que Dios ha estado ahí. Sé que Dios, su misericordia, estuvo con ese niño pequeño hasta que estoy en estos días. O sea, siempre ha estado Dios. La misericordia de Dios siempre ha sido grande para mí. Y yo creo que también para ti y para todos en casa, porque así es la bondad de Dios. Dios es un Dios de amor, un Dios bueno, un Dios que está con todos nosotros. Amén. Y hace poco también escuchaba a un hombre que este hombre no conoce de Dios, pero decía: oye, tu Dios no puede ser bueno. ¿Y por qué no? Dios es bueno, ¿no? Y decía: tu Dios no puede ser bueno porque es necesario. O sea, si fuera bueno no sería necesario que le estuvieran repitiendo a cada momento que Él es bueno, que Él es santo, y estarle adorando constantemente. Y meditaba yo, y este hombre pues habla así, ¿no? Habla así porque pues no conoce a Dios, porque no tiene una relación con Dios, porque aunque ha recibido la misericordia de Dios, porque yo creo que la misericordia de Dios ha pasado por ese hombre, nada más que no la ha visto, nada más que no la reconoce, porque no conoce a Dios. Pero yo creo que la misericordia de Dios también lo ha visitado, nada más que él no lo sabe. Y pensando en esto decía yo, bueno, ¿por qué Dios necesita que le estén diciendo que Él es santo, que Él es bueno? No porque nosotros le digamos que Él es santo, que Él es bueno, Él va a ser más bueno. Él ya es bueno, Él ya es santo, Él es Dios. Yo creo que, según la experiencia, lo que nos ha pasado aquí, Dios creó la adoración para beneficio de nosotros. Porque cuando he estado aquí, el adorar a Dios me ha hecho bien. El adorar a Dios me hace sentir bien. Por eso le puse a esta prédica. ¿Pueden pasarme la diapositiva que sigue, por favor? Adorarte me hace bien. Titulé así esta predicación porque
el adorar a Dios me hace bien. Y yo creo que a cada uno de nosotros, no sé, a veces venimos cansados del trabajo en viernes, a veces venimos atribulados, con necesidades, con problemas, con muchas cosas. Pero cuando llegas aquí, abres tu corazón delante de Dios y realmente le expresas lo que tú sientes, algo pasa. No sé si sea yo el único que le pasa, pero algo pasa y Dios cambia las cosas. Dios te hace sentir bien. Dios es bueno. Dios hace que la adoración me haga sentir bien. Con esa adoración yo me siento bien ante Dios. No sé, ¿te pasa a ti o no te pasa a ti? La adoración, busqué en el diccionario, le ponen la diapositiva que sigue, por favor. Adorar, busqué en el diccionario para ver qué era, ¿no? Así en el Google, ya saben que el señor Google se sabe todo. Le preguntas y ahí te dice de todo, ¿no? Pero le preguntaba ya al señor Google y me decía, adorar es rendir culto a una persona que se considera divina o amar mucho. Y como que me quedé así, ¿no? O sea, no da una definición correcta de lo que es adorar a Dios. Rendir culto a una persona que se considera divina, pues no. Amar mucho, pues sí puede ser adorar, porque yo amo mucho a mi esposa, que está en casa ahorita. Yo la amo mucho porque es mi chica, mi pareja. La amo mucho y la adoro, pero no es como adorar a Dios. Adorar a Dios es otra cosa. Adorar a Dios es algo más profundo. Adorar a Dios es algo que te lleva más allá que solamente amar a una persona. Seguí buscando en el Google. Le ponen la diapositiva que sigue, por favor, y encontré en Wikipedia. Wikipedia, esa página que utilizan todos los jóvenes ahora para hacer tareas, donde nada más un control C, control V y tarea terminada, ¿no? ¿Sí o no? En mis tiempos, cuando iba a la secundaria y eso, no había eso, ¿no? Pero ahora es muy fácil, buscas en Wikipedia rápido, lo que sale ahí, control C, control V y trabajo terminado. ¿Cierto? Pero bueno, me encontré una definición ahí, encontré varias ahí, hablaba de religión y de otras cosas, pero cuando llegó a la parte de los cristianos decía, adorar es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios. Dije, órale, como que esta sí está bien, ¿no? Adorar es la actitud. ¿Qué es una actitud? Una actitud es un comportamiento. ¿Qué es una intención? Una intención, pues es algo que te lleva a hacer una cosa, algo que te lleva a hacer algo. Entonces, una actitud es un comportamiento que te hace ser algo para Dios. O sea, cuando tienes esa actitud, tienes ese deseo por hacer algo para Dios. Y el hacer algo para Dios debe de incluir lo que dice ahí, implica, en primer punto, la obediencia. En segundo, el servicio. En tercero, la bendición o sumisión a Dios. Y el cuarto, el amor. Cuando tienes esa intención de tu corazón, cuando eso sale de acá adentro, cuando de tu corazón sale el servicio, la obediencia, la bendición, el amor, llega a una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Dije, órale, como que Wikipedia no está tan mal, ¿no? O sea, dice que te lleva a una forma de vida. O sea, el adorar a Dios no nada más son cantos, esos son necesarios y ese es el primer paso. Pero el segundo paso o lo más profundo es tener una forma de vida en la cual tienes obediencia a Dios, en la cual tienes un servicio a Dios, en la cual te rindes ante Él y declaras que Él solo es Dios, que Él gobierna y donde tienes un amor infinito por Dios. Cuando tienes esas cosas, entonces tienes una forma de vida que crea una comunión con Dios, una comunión constante con su Espíritu Santo. Con su Espíritu Santo.
La Biblia no da una definición completa de lo que es adoración, pero sí nos da muchos ejemplos. Vemos, le ponen la diapositiva que sigue, por favor. Vemos gente en la Biblia, gente desde el Génesis hasta el Apocalipsis, gente que adora a Dios obedeciendo. Vemos a Abraham, vemos a David, vemos a Pablo, tanta gente que su obediencia adora a Dios. Vemos gente en servicio a Dios. ¿Cómo es el servicio a Dios? Muchas veces limitamos el servicio a Dios haciendo algo en la congregación, participando de un ministerio, participando de la alabanza o participando de que limpiamos la congregación, en los medios, en la escuela, lavando los baños. Pero el servicio no solamente es eso, el servicio es todo el tiempo, el servicio es compartir la palabra de Dios, servir a Dios compartiéndole a los demás la palabra de Dios. Ese es el servicio. Y vemos en la Biblia grandes evangelistas, grandes hombres como Pablo, que vivía una vida no como la de nosotros, que no predicaba como nosotros, porque nosotros podemos salir y compartirle a alguien y no tenemos ninguna persecución. Podemos salir y compartirle a alguien en el trabajo y no por eso ya nos están queriendo apedrear. O sea, ellos vivieron unas situaciones más difíciles y con esas situaciones difíciles ellos hacían ese servicio. Vemos gente en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis viniéndose ante Dios, diciendo: tú eres Dios. Vemos a Abraham, del que decía Juan ahorita, ¿no? Vemos cómo obedeció a Dios. Dios le dice: deja tu tierra y tu parentela, o sea, deja lo que tienes ahí, tu comodidad, y ve a una tierra que te voy a mostrar. Imagínate, nosotros seríamos capaces de hacer eso, dejar nuestra casa de tabiques y que está cómoda y que ya encontramos ahí un confort, para poder ir a predicar a la sierra, para poder ir a predicar a lugares donde no conocen a Dios. Yo creo que es difícil para nosotros, pero eso es parte del servicio. Vemos hombres sometidos a Dios, vemos hombres con amor a Dios, y tenemos el gran ejemplo. ¿Cuál es el gran ejemplo? El gran ejemplo es Jesús. Tenemos un sumo sacerdote que también ha pasado las nuestras, que también ha tenido hambre, que también ha tenido sueño, frío, todo, pero tenemos a un hombre, Jesús, que se rindió ante el Padre en obediencia en Getsemaní, donde Jesús tenía gotas de sangre en la frente, y aún con esas gotas de sangre en la frente le decía a Dios: papá, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. El gran maestro obedeciendo, el gran maestro en servicio. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que se hizo como uno de nosotros, dejando su traje de Dios, su deidad en el cielo, se hizo como uno de nosotros para servir. Y lo vemos sirviendo a sus hombres, a sus amados, a sus discípulos, llegando y lavándoles los pies. Servicio, Jesús el gran maestro sirviendo. Vemos bendición también ahí, porque Jesús, siendo Dios, se rindió ante el Padre para poder entregar su vida por cada uno de nosotros. Y también vemos el gran amor de Dios. El gran amor de Dios es incomparable, es inimaginable, es algo que a veces ni siquiera alcanzamos a dimensionar, porque por ejemplo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo. ¿De cuál manera? Pues de una manera que ni siquiera podemos imaginar, porque nosotros no nos seríamos capaces de entregar a un ser amado por alguien, pero Dios así lo hizo. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? Dice primera de Juan 4:19, que el amor de Dios no es que nosotros le amemos, en eso no consiste. El amor de Dios consiste en que Él te amó primero. Aun cuando estábamos en el mundo, aun cuando éramos pecadores, aun cuando éramos gente que ni nosotros, bueno, que por ejemplo a mí ni siquiera me querían en casa, ¿no? ¿Por qué? Porque haces cosas terribles, haces cosas que no le agradan,
ni a los seres queridos que tienes a un lado, ¿no? Sin embargo, Dios aún así te amó. Alguna vez me pasó en la vida que estaba tan ebrio, después de varios días, que ya no tenía dinero, no tenía nada, y te humillas tanto en eso, que como no tenía dinero fui a ver a mi vecino, y le dije, oye vecino, con una excusa ahí boba de que si no tenía una llave de tuercas, cuando yo tengo llaves de tuercas en la casa, ¿verdad? Pero llegué y le pide oye, préstame una llave, y sí, pásate, y mendigué unas copas de vino, le dije, oye, ¿no tienes algo? Y me dice, sí, por ahí, y me dio una botella. Pum. Me tomé un vaso de cristal lleno de tequila, pum, de un trago. ¿Y qué pasó? Pues no estaba tomando agua, nada más salí a la calle, abrí la puerta y me caí en el patio de mi casa. ¡Pum! Mi vecina me vio desde la ventana y le habló a mi esposa. Y mi esposa pues estaba en el trabajo, no podía salir, le habló a mi mamá y la contestación de mi madre fue, bueno, si le pasa algo, él se lo buscó. Y es cierto, ni siquiera mi mamá me quería en ese momento. ¿Por qué? Porque yo mismo me lo había buscado. Pero el amor de Dios es más grande. Dios, aunque yo estaba hundido en eso, Dios me amó. Y yo creo que a cada uno de nosotros, todos tenemos nuestra historia, unos de una manera, otros de otra, unos más sencilla, porque bueno, no han pasado algunas cosas de esas. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor han sido más conscientes que por ejemplo yo, ¿no? Pero todos tenemos nuestra historia. Y sin embargo, con esa historia que tuvimos, Dios nos amó. Dios entregó a su Hijo por nosotros. Y Él nos amó primero. Amén. A mí eso me da, a veces me quedo pensando, oye Dios, ¿y por qué nos amaste así? ¿Por qué, siendo uno pecador, por qué no simplemente nos desechaste así como una cucaracha, la aplastas, pum, y ya no existe, ¿no? ¿Por qué? Y simplemente me contesta a veces, porque te amé. No sé, has estado en intimidad con Dios, ¿verdad? ¿Sí? Pocas veces, muchas. ¿Qué tal es Dios ahí cuando te da una palabra? Alguna vez cuando llegué aquí le pregunté a Dios, oye Dios, ¿me amas? Me dijo algo increíble. No me dijo con palabras, sino pasaron algo en mi mente, muchas cosas, donde Dios me decía con esas imágenes que pasaban en mi cabeza, cuánto me amaba. Así es Dios. Dios nos ama a cada uno de nosotros. Por eso es que Dios entregó a su Hijo. O sea, no te desechó, no me desechó a mí, a nadie. O sea, el amor de Dios es tan grande que es para todos, aún para los inconversos. Pero necesitamos ir y platicarles. Dios va a abrir la ventana de los cielos para cada uno de ellos también, pero es necesario que tú, con tu servicio, vayas y prediques. Dios ama también a los inconversos, Dios ama también a los de otras religiones, Dios ama a todos. Y la voluntad de Dios es, dice segunda de Pedro, que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay quien les comparta? ¿Cómo van a proceder al arrepentimiento si no hay quien les muestre a Dios? Te hablaba de este hombre que decía que Dios no podía ser bueno. A lo mejor para él no es bueno porque no lo conoce, no se lo han mostrado como es Dios. Si hubiera alguien que se acercara ahí, que le dijera, Dios es así, y Dios ha hecho cosas por ti que tú ni siquiera has visto, empezaría a creer. Pero a veces nos cuesta trabajo compartir la palabra. ¿Cómo eres en la escuela? ¿Cómo eres en el trabajo? ¿Cómo eres en tu casa? ¿Cómo eres con tus vecinos? ¿Les compartes? ¿Saben que eres cristiano? Porque a veces ni siquiera los vecinos saben, ¿no? Pues este es cristiano, ¿no? A veces cuando decimos en la tienda, vas ahí, hay mucha gente ahí y te preguntan, ¿y usted no va a ir a la fiesta del pueblo? Y tú le dices, no, es que yo soy cristiano. Hasta la gente se queda sorprendida, órale, ¿no? Porque con tus actos no demuestras que eres cristiano, o al menos yo a veces me pasó alguna vez así, de verdad.
estábamos en la tienda y así una persona ahí se quedó sorprendida. ¿Son cristianos? Sí, somos cristianos y amamos mucho a Dios. Entonces ahí también puso un reto para mí Dios. Dios me ha dicho algunas cosas que no he hecho, que están pendientes, pero las tengo que hacer porque es parte del servicio a Dios. Y ese servicio a Dios me hace bien. Esa adoración con Dios me hace bien. Y no nada más a mí, sino a todos. El vivir una vida en obediencia, como te decía, en servicio, rendida a Dios y en amor a Dios, produce, como decíamos ahí, una vida plena. ¿Me pueden ayudar con la diapositiva que sigue? Una vida plena donde se tiene una comunión constante con el Espíritu Santo. Cuando tú vives en esa obediencia, cuando tú esa obediencia la llevas al trabajo, a donde sales, con tus vecinos, en tu casa, con tus parientes, no sé, en la escuela, donde estés. Cuando esa obediencia la llevas ahí, cuando ese servicio lo llevas ahí, cuando siempre estás vendido delante de Dios y cuando tienes un amor ilimitado por Dios, vas a vivir una plena vida con una constante comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre va a estar ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a encontrar un lugar donde se siente cómodo. Todos vamos a donde nos quieren, ¿no? O nada más yo, ¿verdad que no? O sea, no vamos a casas de los parientes que no nos quieren. O sea, vamos a la casa ni de los que se dicen amigos y no nos quieren. Vamos a donde nos sentimos bien, ¿no? Si me invitan a la casa del chef, créeme que sí iría, porque sé que el chef me estima. Y yo creo que así somos todos, ¿no? No voy a ir a la casa de alguien, gracias Terz, porque también me invitó una vez y la pasamos increíble en su casa. Y así somos todos. El Espíritu Santo también. El Espíritu Santo también se contrista si tú haces algo malo. El Espíritu Santo también, si tú dices, soy lleno del Espíritu Santo, pero empezamos a hablar obscenidades, ¿no? Entonces el Espíritu Santo ya no está contento ahí. Estamos en el trabajo donde nadie nos ve o en nuestra recámara donde nadie nos ve y empezamos a ver cosas que no debemos de ver. El Espíritu Santo se contrista y también ya no está ahí. Si vamos a la escuela y en lugar de que estemos haciendo bien las cosas en la escuela, empezamos a copiar, a hacer los trabajos mal, a robarnos alguna calificación, cosas así, el Espíritu Santo también ya está contristado y no está ahí. Pero en cambio, si tenemos obediencia, si tenemos el servicio a Dios, si tenemos la bendición y si tenemos el amor, el Espíritu va a estar ahí. Tenlo por seguro, siempre va a estar ahí contigo. Cuando tienes ¿me pueden ayudar por favor en pantalla con Juan 4, por favor? Juan 4, 24. Juan 4, 24, por favor. O si lo tienes ahí en tu Biblia, búscalo, por favor. Dice ahí que pues Dios es espíritu, ¿verdad? Dice, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad, ¿cierto? Cuando hacemos esto, de tener obediencia, tener servicio, tener amor y estar rendidos delante de Dios, es como una adoración en espíritu y en verdad. Nota que cuando dice Dios es con E mayúscula y cuando dice que hay que hacerlo en espíritu y en verdad es E minúscula. Se está refiriendo a tu espíritu. Tu espíritu es el que debe de estar rendido delante de Dios. Tu espíritu es el que debe de someterse a Dios. Te decía hace rato, una vida plena donde se tiene perfecta comunión, donde tu espíritu quiere hacer algo por Dios, donde tienes esa intención, esa actitud de hacer algo por Dios. Y cuando obedecer no te cuesta trabajo. Donde obedecer, te dicen trae el diezmo al alfolí y vienes con tu diezmo. Cuando dice Dios, dame una ofrenda y tú se la das. Donde dicen necesitamos para unas bocinas y tú sabes las necesidades de la iglesia y tú vienes y las das. ¿Por qué? Porque amas a Dios y conoces la obra
Ese es vivir en el Espíritu. Ese es tu espíritu rindiéndose delante de Dios. Amén. La adoración no solo es música, como te decía. Música es muy importante porque vemos ejemplos en la Biblia, ejemplos de gente adorando a Dios. Vemos a David adorando a Dios, vemos a David sumiéndose. De verdad que veo una pasión en los salmos que a veces no la veo en la música cristiana, pero ¿por qué? Porque a veces nos quedamos cortos nosotros. Pero veo en los salmos una pasión que solamente alguien inspirado por el Espíritu Santo puede hacerla. Solamente alguien inspirado por el Espíritu Santo puede decirle a Dios: lávame más y más de mi pecado. ¿Por qué? Porque me siento mal ante ti, Dios. Solamente alguien que está inspirado por el Espíritu Santo puede decirle a Dios: te amo, Dios, como dice algunos de los salmos. Solamente alguien inspirado por Dios puede decirte: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores está sentado, sino que en la ley del Señor se deleita noche y día. Imagínate, deleitarte en eso. ¿Te deleitas en la palabra de Dios o te cuesta trabajo leer esto? A veces nos cuesta trabajo deleitarnos en la palabra de Dios. A veces llegamos cansados y tenemos que leer un rato, y cuando tenemos que leer un rato, lo haces en la cama, abres una página, ¡pum!, empiezas a leer 3 renglones y ya estás cabeceando, ¿no? No, hay que deleitarnos en la palabra de Dios. Hay que amar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está Dios. Alguna vez mi hermana Ada me dijo: lee la palabra. Yo algún día les enseñé mi Biblia chiquita que mi hermana me regaló, y ahí la conservo todavía. Pero empecé a leer esa palabra y me encontré con Dios, porque allí está Dios, porque aquí está Dios. Amén. Entonces solamente alguien que está inspirado por el Espíritu Santo puede hacer algo así, componer cantos así. Y adorar en espíritu y en verdad es parte de eso, tener la obediencia, tener el servicio, estar rendido ante Dios y tener el amor. Es algo que debe tener la iglesia cristiana, el pueblo de Dios. El pueblo de Dios debe de estar sumido en una obediencia al Padre, en una obediencia a Jesús, una obediencia al Espíritu Santo. Debemos estar sumidos en un servicio a Dios, porque pasan tantas cosas, decía Juan hace un momento. Suceden cosas allá afuera, ¿no? Aprueban leyes que no deben de aprobar. ¿Y dónde está la iglesia de Dios? Cuando se aprueban esas leyes, ¿dónde está la iglesia de Dios? ¿Dónde está esa gente que amamos a Dios, que hemos estudiado, que hemos creído en Dios y que llegamos a tener, que llegan a tener puestos de importancia donde puedan mover ese tipo de leyes? Pero resulta que cuando gente que conoce a Dios y que llega a esos puestos importantes, se doblega ante el mundo, ante la corrupción del mundo, y no pueden defender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque por intereses, por muchas cosas. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, debe de caracterizarse por eso, por vivir en obediencia a Dios, por vivir en servicio a Dios, por vivir rendidos ante Dios y por vivir amando a Dios. ¿Qué tanto amas a Dios? ¿Me podrías contestar o te podrías contestar a ti mismo? Solamente Charlie, ¿eh? La adoración en espíritu y en verdad requiere de eso, requiere de una pasión por Dios. Teniendo una pasión por Dios, puedes hacer todas esas cosas. Teniendo una pasión por Dios, puedes pararte ante alguien que te está diciendo no creo, y decirle algunos versos, no para confrontarlo, sino para enseñarle un poco. La palabra de Dios va a llegar. O sea, dice que es como espada de doble filo y que ¡pum!, penetrará, ¿no? Entonces, tú nada más le vas a decir la palabra. Dios, el Espíritu, va a hacer lo que sea necesario para que esta persona se pueda convertir. Pero es necesario que cada uno de nosotros podamos compartir esa palabra. El adorar en espíritu y en verdad
necesita de esa pasión por Dios. Necesitamos, la iglesia de Dios, tener esa pasión. Necesitamos ser pabilos que encienden. No sé si ahora ese es un pabilo que nada más humea, pero ¿qué crees? Dios no te rechaza. Dios no rechaza ni a los pábilos que humean, porque su palabra dice que Él no apagará el pábilo que humea. Si en este momento estamos en una situación donde hemos perdido el primer amor, hace un momento Charlie en la adoración decía, regresa a tu primer amor. Es necesario que la iglesia, el pueblo de Dios, regrese a su primer amor y amemos a Dios en verdad, en espíritu y de verdad. No solo con cantos, los cantos sí están bien, es parte. Y les digo, la Biblia muestra muchos ejemplos, vemos a gente ahí adorando, vemos hasta en el Apocalipsis tantos ejemplos ahí de gente, de los ángeles ahí en el cielo adorando a Dios. El libro que mucha gente le tiene miedo, sobre todo los que no conocen a Dios, les hablas del Apocalipsis y dicen, oh, ya viene el desastre, ¿no? O algo así. Pero ¿sabías que el Apocalipsis es un libro de gran bendición? Bienaventurado el que escucha y atiende las palabras de este libro, dice, ¿no? Y luego nos muestra ahí la gran adoración en el cielo, cómo los 24 ancianos se postran delante del Todopoderoso. O sea, una adoración increíble ahí, millones y millones de ángeles adorando al Todopoderoso. Y aquí también es padre cuando cantamos a Dios. He sentido la presencia de Dios cuando cantamos ahí. Sobre todo los viernes, me gustan más los viernes. El domingo no se queda atrás, ¿verdad? Pero sí hay algo en el viernes que me encanta. Dios está aquí. Dios se puede sentir. Dios se puede respirar. Aquí está Dios. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, adoramos con esos cantos, con esa alegría, nos ponemos contentos delante de Él. Y es cuando no me da pena bailar, cuando no me da pena brincar. Porque a veces en una fiesta podemos hacerlo, ¿y por qué aquí no? Porque me da pena. No tienes el ritmo, Dios no te pide el ritmo, Dios te pide tu corazón. Dios te pide, adórame, aquí estoy. Y lo hace porque te pide esa adoración, porque a ti te va a hacer bien, a mí me va a hacer bien. Por eso Dios nos pide esa adoración. Adorar en espíritu es eso, adorar en espíritu es estar aquí, levantar las manos y poder abrir el corazón y decirle, Padre, te amo. Dios es bueno. Y si tú le dices te amo y te vuelves a Él, Él no te va a rechazar. Él no va a ser alguien malo que te va a decir, no, tú no. Cuando vuelvas a Él, Él te va a ver con los brazos abiertos, así como al hijo pródigo, ¿no? Mi muchacho ya regresó mi muchacho, vete por el anillo, las sandalias y la túnica nueva. Y te la va a poner porque Dios es grandioso, Dios es glorioso, Dios es bueno. Para adorar a Dios en espíritu y en verdad, dice ahí, como te decía, con espíritu, con letra minúscula, o sea, tu espíritu. Pero es necesario que tengamos también verdad. ¿Cuál verdad? El conocimiento de Dios. Si no tienes conocimiento de Dios, ¿cómo vamos a adorar a un Dios que no conocemos? Entre más conocimiento de Dios tengas, mejor vas a adorar a Dios. Entre más conozcas a Dios según su palabra, no según los dichos que nos dice la gente o lo que hemos aprendido nada más de oídas, sino lo que dice aquí. Cuando conocemos a Dios es cuando glorificamos de verdad a Dios, porque le glorificamos, porque le conocemos, porque sabemos que Él es bueno, porque sabemos tantas cosas de Él, que Él te puede ayudar cuando estés en desesperación, cuando estés triste, cuando tengas necesidad, cuando estés enfermo. Dios te puede ayudar. Y lo sabemos porque lo hemos vivido muchos. Pero hay gente que no lo sabe. Hay que compartirle.
en espíritu y en verdad es involucrar tu espíritu y la verdad de Dios. Podemos adorar en espíritu, pero sin verdad. ¿Cómo es eso? Pues sí, he visto en la religión tradicional, por ejemplo, he visto gente que adora en espíritu, pero no tienen verdad. Pueden adorar un ídolo, pueden adorar algo equivocado, pueden adorar algo que no es Dios. O sea, se puede adorar. He visto de verdad gente que tiene mucha pasión, pero adora algo equivocado, no tiene esa verdad. Y también puedes adorar en verdad sin espíritu. ¿Cómo es eso? Pues puedes adorar la verdad, lo que es Dios, pero no involucrar tu espíritu, o nada más un poquito para cuando están los cantos aquí, cuando estoy, mi hermano me está viendo, mi hermana me está viendo, el pastor me está viendo, entonces levanto mis manos, estoy adorando la verdad, no porque estoy adorando al Todopoderoso, pero mi espíritu se involucra nada más aquí. Entonces es una adoración superficial, una adoración que cuando se acaba la música y salgo por esa puerta, se acabó, ya no siguió la adoración. La adoración en espíritu y en verdad requiere que cuando se acaban los cantos aquí y tú cruzas esa puerta, la adoración continúa. La adoración continúa todo el tiempo. Todo el tiempo. En donde estés, en donde te pares, en donde vives, con tus vecinos, en tu trabajo, en todos lados. Adoras a Dios con tu trabajo porque lo haces bien, con tus estudios porque te esfuerzas al máximo, en tu negocio porque vendes o haces lo mejor. Así adoramos a Dios en espíritu y en verdad, todo el tiempo. Una vida plena donde se tiene una comunión constante con el Espíritu Santo. Amén. ¿Me ayudan con la diapositiva que sigue, por favor? ¿Qué produce la adoración a Dios? Te decía hace un momento que produce una vida plena donde tenemos comunión con Dios, ¿no? ¿Me ponen la diapositiva que sigue, por favor? Esto dice la Biblia, Juan 14, 23. Jesús contestó: todos los que me aman harán lo que yo diga. En esta frase pequeña puedo ver el amor, la obediencia, porque dice harán, el sometimiento a Dios, porque en ese harán, ahí también está el sometimiento, y el servicio, porque si yo digo servicio, o sea Dios, nosotros haremos servicio. ¿Qué pasa cuando nosotros nos sometemos a Dios, cuando obedecemos a Dios, cuando amamos a Dios? Dice: mi Padre los amará y vendremos para vivir en cada uno de ellos. ¿De quiénes? Yo quiero que Dios venga a vivir aquí, donde tenga una plena comunión con Dios. Falta mucho, a veces me equivoco, tengo que pedir perdón a Dios, pero eso es constante, me equivoco y pido perdón a Dios. ¿Por qué? Porque no me quiero perder de su bendición, no me quiero perder de su presencia. Yo quisiera ser como David, que dice: no apartes de mí tu Espíritu Santo. Sería genial, ¿no? Que su Espíritu Santo siempre esté contigo. Te decía cuando empecé la prédica que Dios, o sea, recapitulando mi vida, sé que Dios siempre ha estado ahí. O sea, sé que su misericordia ha estado ahí siempre conmigo. Pero ¿y su presencia? ¿He sido morada de Dios? Yo creo que también, porque Dios me ha amado, y yo creo que a ti también. Yo creo que Dios vive aquí, en cada uno de nosotros. Cuando la presencia de Dios está contigo, cuando Dios hace morada en ti, Dios es espíritu y habita en lo sobrenatural. Entonces, cuando Dios está ahí,
las cosas sobrenaturales suceden. Escúchame bien. Cuando Dios está ahí contigo, Dios es espíritu, Dios es sobrenatural. Entonces las cosas sobrenaturales simplemente suceden. ¿Qué son las cosas sobrenaturales? Las que la ciencia no puede explicar. Milagros, señales, prodigios, eso en tu vida. Yo lo creo, yo creo que Dios hace esas cosas cuando estás ahí. ¿Quién necesita sanidad? Yo. ¿Quién necesita misericordia de Dios? Yo. ¿Quién necesita bondad de Dios? Todos. Favor de Dios. Todo lo necesitamos de Dios. Porque de Él dependemos, de Él somos. Amén. Y con esto voy a terminar. ¿Me pueden ayudar con la siguiente diapositiva, por favor? Salmo 13, con el que empecé la prédica. Salmo 13 en PDT, palabra de Dios para todos. Muchas veces pedimos, clamamos a Dios, adoramos a Dios y pasa el tiempo y no tenemos respuesta del cielo, que sentimos que Dios no nos escucha, que sentimos que Dios nos ha dejado solos. ¿Nada más me pasa a mí? Yo creo que a muchos. Pero déjame decirte que no somos los únicos. El mismo rey David que compuso esto dice: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Vas a olvidarme para siempre? ¿Cuánto tiempo más cuánto tiempo más me ignorarás? ¿Cuánto tiempo más seguiré angustiado? ¿Cuánto tiempo más sufriré esta pena? ¿Cuánto tiempo más mi enemigo será más fuerte que yo? El mismo rey David diciendo esto. El hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, que gozaba de la presencia de Dios, que Dios dice: mi muchacho David también tuvo que esperar, así como nosotros tenemos que esperar. Y a veces clamar como clama aquí: Señor, mi Dios, respóndeme. Haz que reciba, que recobre mi vigor, que no duerma yo el sueño de la muerte. Respóndeme, Señor. De lo contrario, mi enemigo pensará que ha triunfado, se alegrará de haberme derrotado. A veces tenemos que clamar así. Pero sabes una cosa, el final es con lo que empezamos. Dios siempre va a estar ahí. Un hombre que es un adorador siempre sabe que Dios va a estar ahí. ¿Me ayudan con la que sigue, por favor? Dice: yo confío en tu fiel amor. Rescátame para que pueda festejar tu salvación. Y adoraré al Señor porque Él ha sido bueno conmigo. Y si Él ha sido bueno conmigo en el pasado, no por eso dejará de serlo ahora. Dios seguirá siendo bueno conmigo siempre. Amén. Dios es maravilloso, hermano. De verdad, Dios es maravilloso. Por eso me puedo parar delante de aquí, de ustedes, y decirles eso. Dios es bueno. Dios es maravilloso. Adora a Dios. ¿Por qué? Porque la adoración nos hace bien a nosotros, no a Él. Él es Dios. Él es santo. Él es bueno. Él es poderoso. Él es increíble. Pero el nosotros repetir eso nos hace bien a nosotros. Ponte sobre tus pies, por favor. Vamos a orar a Dios. Dios bendito y poderoso, tuyo es el reino y toda la gloria, Señor. Padre Santo, sé que la adoración la hiciste para beneficio de nosotros, Señor.
Por eso me gusta adorarte y alabarte, Señor. Por eso me gusta bendecir tu nombre y estar en la congregación de los justos, donde puedo adorarte y bendecirte, Señor. Padre Santo, perdona todas nuestras faltas, Señor. Perdona tu iglesia, que muchas veces no obedecemos, Señor. Perdona tu iglesia, que a veces no adoramos en espíritu y en verdad, Señor. Perdona tu iglesia, que a veces pensamos que la adoración termina aquí y salimos de tu casa y somos otras personas. Perdónanos por no mostrar esa adoración en nuestros trabajos, en nuestras casas, en donde estamos. Padre Santo, queremos que tú brilles, Señor. Queremos darte toda la gloria con nuestros actos. Queremos adorarte siempre, Señor, en donde estemos. A ti levantamos nuestras manos, Señor, y bendecimos tu nombre, porque tuyo es el reino, Señor, tuyo es el poder y tuya es la gloria, Señor. Nada es nuestro, Señor, todo es tuyo. Nosotros somos tuyos, Señor. Padre Santo, te amamos con todo el corazón. Padre Santo, tú eres bueno.